Voy a ser breve antes de compartir un pasaje que está en los evangelios. Quiero que podamos ver un video, todavía no lo vayas a colocar. Mi esposa siempre me dice que lo que yo veo en la televisión, en los documentales es aburrido. Ella siempre quiere ver las películas donde hay un romance, una historia así, tú sabes, de amor. Yo siempre veo historia, a mí me gusta mucho la historia, ver cosas que sucedieron, y siempre en la historia uno encuentra cosas que son admirables del ser humano. Como también la historia nos muestra, bájale un poquito, como a veces también la historia nos muestra la crueldad y la maldad humana, ¿verdad? Pero si uno pone atención, siempre se va a dar cuenta que siempre hay gente buena, ¿verdad? Que hay gente que hace el bien y que está dispuesta a pagar el precio. Entonces me encontré esta semana esta historia y después la documenté y me di cuenta que era tremenda. De una enfermera en la Segunda Guerra Mundial. Ella se atrevió a hacer algo que en su día, si usted y yo lo hubiésemos vivido, a lo mejor no nos atrevemos. Porque cuando tu propia vida está en riesgo, uno no es capaz de hacer el bien. Cuando tu pellejo, decimos en Venezuela, perdón, nuestra piel está en riesgo, a veces podemos dejar pasar una oportunidad y no hacer nada. Pero me impacta cómo esta mujer encontró la vía, encontró la forma de hacer el bien en sus días. Y el precio que podía pagar era tremendo, pero ella se atrevió y quedó registrada en la historia como una mujer de fe y una mujer valiente que logró salvar la vida de niños, de miles, por una decisión. Como dice el apóstol Pablo, no te canses de hacer el bien. ¿Puedes buscar la cita? No te canses de hacer el bien. ¿Sabe? A veces nos cansamos, ¿verdad? A veces en el trabajo encontramos gente que no es confiable. A veces un socio te pudo haber fallado. A veces estamos en otro lugar y las cosas no nos salieron bien y tenemos tanta amargura. Y yo he luchado con eso. No soy tan santo, ¿sabes? Soy un ser humano igual que ustedes, y a veces el corazón quiere irse hacia la amargura cuando las cosas no están saliendo bien, cuando no es lo que esperabas. Tendemos a frustrarnos, a llenarnos de rabia y perdemos el ánimo de vivir y muchas veces de querer ayudar a otros. Si yo estoy mal, ¿cómo voy a ayudar a otros? Sin embargo, cuando usted encuentra esa fuerza de mostrar, de ayudar, de servir a otro, créame que Dios lo recompensa. Yo he aprendido eso también, que hay que dejar de un lado la queja, tanto que nos quejamos. Estamos vivos, ¿verdad? Tengo amigos que ahí en Venezuela, en La Guaira, y nosotros somos de esa zona donde pasó este desastre. Y es la tercera vez que vemos esto, porque en el año 98 creo, fue con lluvia, con mucha lluvia. El 99 se volvió barro la montaña y también fue sepultada, arrasada, muchas urbanizaciones, casas, gente que murió. Y vivimos mi esposo y yo en ese tiempo, en esa zona, ayudando gente con los refugiados, llevando comida, dando ánimo a aquellos que habían perdido sus seres queridos. Luego al tiempo vino un puente que comunica Caracas con La Guaira, se cayó. Y movernos de un lugar a otro eran 4 horas y regresar 4 horas. Total que uno pasaba un día que dormía 4 horas para ir al trabajo en Caracas, que es la capital, que da 30, 40 minutos. Se nos volvía un tráfico intenso y había mucha pobreza, mucha hambre. Trabajamos con muchos muchachos en droga, en los barrios, en las zonas peligrosas, siempre buscando hacer el bien, porque no nos debemos cansar de hacer el bien, porque la Biblia también promete que a su tiempo, dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Quiero que veamos este video. Ponlo allí un momentico antes de compartir una palabra donde podemos ver el corazón de Jesús hacia nosotros. Amén. Esta mujer le robaba bebés a madres judías en el gueto de Varsovia y las madres se arrodillaban para agradecérselo llorando. Los metía en sacos de papas, en cajas de herramientas y hasta en ataúdes para sacarlos del infierno. Cuando la Gestapo la descubrió, le rompieron las piernas y los pies a martillazos. Querían que dijera dónde había escondido a 2.500 niños.
No dijo una sola palabra. Esta es Irena Sendler, la enfermera de 32 años que humilló a los nazis. Estamos en Varsovia, 1942. Más de 400.000 judíos encerrados detrás de un muro de 3 metros, muriendo lentamente de hambre, tifus y desesperación. Nadie podía entrar, nadie podía salir, salvo ella. Irena era asistente social y enfermera. Consiguió un pase especial con la excusa de controlar el tifus. Los nazis le tenían pánico al contagio, pero no entraba a desinfectar. Entraba a hacer la pregunta más dolorosa que una madre puede escuchar. Dame a tu hijo, no puedo prometerte que vivirá, pero si se queda aquí, te aseguro que morirá. Algunos la rechazaron, otros, con el alma rota, entendieron que era su única esperanza y se lo entregaron. Así, con una red de 20 aliados, sacó a más de 2.500 niños en el doble fondo de su ambulancia. ¿Y cómo hacía para que los guardias no escucharan el llanto de los bebés? Con un truco genial. Siempre llevaba a su perro. Cada vez que un nazi se acercaba, le ordenaba ladrar muy fuerte. Sus ladridos tapaban el llanto, pero lo más increíble no era sacarlos, era que no quería que olvidaran quiénes eran. A cada niño le ponía un nombre falso para protegerlo, pero en papelitos diminutos escribía su nombre real, el de sus padres y su nueva identidad. Metía esos papeles en frascos de mermelada y los enterraba bajo un manzano en el jardín de su amiga. Era la lista de la vida. En 1943 la atraparon. La torturaron salvajemente hasta fracturarle todo. La condenaron a fusilamiento. Iba camino a la muerte cuando un guardia sobornado por la resistencia la dejó escapar en el último segundo. Al terminar la guerra, corrió a desenterrar esos frascos oxidados. Quería devolverles a los niños a sus familias. La mayoría de sus padres ya habían sido asesinados en Treblinka, pero gracias a ella, esos niños vivieron. El doble de los que salvó Oskar Schindler. Murió a los 98 años en un pequeño departamento, sin buscar fama ni dinero, diciendo: yo no hice nada extraordinario, solo necesitaban ayuda. Su vida es el cumplimiento de lo que dice la Escritura en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Irena entendió que cuando hacemos el bien en esta tierra, aunque nadie nos vea, Dios no olvida ningún acto de amor. El hombre puede tardar en reconocerlo, pero la recompensa eterna está guardada en los cielos. Hoy el mundo sigue necesitando más Irenas, más personas dispuestas a arriesgarlo todo por amor al prójimo. ¿Sabe? Quiero compartir brevemente un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y me impresiona porque muestra a Jesús, y esto nos tiene que despertar nuestra confianza de creer que Dios en todas las cosas nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? A veces uno puede llegar a pensar que Dios no está interesado en intervenir y mover su mano para ayudarnos. Y en ese punto a veces todos podemos caer. Cuando mi hija hace unos años le diagnosticaron este cáncer, y aunque tengo años leyendo la Biblia y compartiendo la palabra, crea que hubo un momento donde desmayó mi fe. Hubo un momento que con lo que nos decían los médicos y los exámenes, las biopsias, me desesperaba. Noches no dormíamos llorando, imaginándonos todo lo que aquel cuadro clínico nos decían. Y mantener la fe y la confianza en Dios cuando todo está saliendo mal no es fácil. Y a veces uno llega a dudar como que Dios se olvidó de nosotros. Nos vamos poniendo viejos y como que Dios con los viejitos no quiere nada. Pero Él es Dios y sí quiere con nosotros ayudarnos. Este pasaje del Evangelio capítulo 8, mira lo que dice. Dice, verso 1 en adelante: cuando Jesús descendió del monte,
le seguía mucha gente. Todos sabemos que Jesús se hizo famoso y no porque él buscaba la fama, sino porque en cada pueblo, en cada zona donde él entraba, donde habían enfermos, ¿qué hacía Jesús? Los sanaba. Donde había gente que estaba padeciendo muchas cosas, dice la palabra que Jesús los ayudaba. Gente que nadie conocía, que nadie daría nada por ellos. Dice aquí que cuando él bajaba de este lugar, en un lugar donde Jesús estaba orando, dice que se acercó a él un leproso y se postró delante de Jesús. Yo no sé si usted sabía que en aquellos días, en lo que está escrito en los evangelios, en los días de Jesús, en Israel, Jerusalén, en toda esa región, la lepra era una enfermedad a la cual se le tenía mucho temor, porque había mucho desconocimiento. Se pensaba que esta enfermedad podía contagiarse con solamente ser tocado por una persona que tuviese lepra. Esta enfermedad lo primero que va destruyendo son la parte carnosa del cuerpo humano, los labios, la nariz, orejas, las manos, las huellas digitales, todo lo destroza y después comienza a caerse diferentes zonas de la piel. Entonces había mucho miedo en la sociedad cuando alguien en una casa, en una familia, imagínese usted en su familia, Dios nos guarde, en un hogar, el papá, la mamá o un hijo o un sobrino, se le comienza a ver la manifestación de esta enfermedad. Entonces la sociedad y la ley judía establecía que si alguien era detectado, si a alguien se le manifestaba la lepra, debía ser sacado de la sociedad, debía irse de la casa. Si estaba en la escuela o en la escuela que existía en esos días, o si tenía un trabajo, era carpintero, era pescador, tenía que alejarse del oficio. Se habla que cerca de Jerusalén habían ciudades de pura gente con lepra, le decían leprocomios, porque los leprosos perdían su vida. Imagínense, estar con una enfermedad donde tienes que aislarte de tus seres queridos, de tus amigos, tienes que irte de allí. Porque la ley establecía que tenías que hacerlo. Si no ibas a la cárcel, podían apedrearte, podían matarte por violentar y arriesgar la salubridad pública. Entonces los leprosos no estaban en todos los lugares. Se dicen los historiadores que los leprosos solamente podían salir de noche, alrededor de las 12 de la noche, en las madrugadas, y salían de sus escondites donde ellos estaban, lejos del pueblo, lejos de las plazas, lejos de las comunidades, salían a buscar comida. A veces habían familiares, los historiadores dicen que le dejaban comida, le dejaban una bolsa de comida por allí, mira, en la plaza, en tal lugar, tío, te voy a dejar esto. Y los leprosos iban con la gente que los ayudaban a esos lugares, a esos puntos a encontrar. Si por casualidad en la noche, esto es historia, después usted lo puede corroborar en Google. En las noches, si un leproso, un grupo de leprosos iban caminando por la ciudad y veían gente sana que estaban por allí caminando, venían del trabajo, venían de un viaje y se cruzaban en el camino, los leprosos estaban obligados a gritar, a anunciarse, porque no eran ciudades como las de hoy, con luz y alumbrado públicos, era muy oscuro. Ellos tenían que gritar: inmundo soy, inmundo soy. Tenían que anunciarse para no poner en riesgo a los que estaban sanos. Y aparte de eso tenían que, si por aquí venían los sanos y el leproso, tenía que alejarse del lugar donde estaban los sanos, cruzar al otro lado, huir de ellos. No podían acercarse a los sanos. Así era la sociedad. Así se buscaba proteger a las personas de la enfermedad, porque había un desconocimiento y se pensaba que se contagiaba con solamente tocarle. Pero me impactan los evangelios, porque dice que un leproso se acercó a Jesús. Era de día. Saben, si uno ve un poquito más allá de lo que no está escrito, uno comienza a pensar. A mí me gusta leer la Biblia, los evangelios, y pensar y hacerme preguntas. ¿Qué hacía ese hombre a esa hora? ¿Por
qué se acercó a Jesús si sabía que la ley le prohibía acercarse a los sanos? Dice, si usted lo leyó conmigo, dice el verso 1, dice: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. ¿Lo puedes proyectar el texto bíblico? Mateo capítulo 8, verso 1, por favor. Me habla entonces no solamente que era de día, sino que Jesús estaba rodeado de gente sana. Y mi pregunta es, ¿qué hace este leproso desafiando la ley, desafiando las tradiciones, las costumbres? Esto me habla de fe. Escuche, me habla de que aquel leproso se atrevió a dejar su lugar de oscuridad donde se escondía, a dejar su aislamiento, su miedo a ir preso o ser juzgado y condenado por acercarse a los sanos. Me habla algo que no está escrito, que puedo ver que aquel leproso tenía fe. ¿Cuántos tienen fe en esta tarde? Tenía fe en Jesús, tenía fe en Dios, y él sabía que su problema de lepra, en el cual no había medicamento, no había ciencia para esos días para tratar aquella enfermedad, él sabía que en Jesús podía encontrar una esperanza de un cambio y de una vida nueva. ¿Sabe? El texto registra que un leproso se acercó a Jesús. Y lo que muchas veces no vemos cuando leemos es que si vemos el contexto histórico, las tradiciones y la cultura alrededor de lo que está pasando, podemos ver que aquel leproso era un hombre de fe, porque acercarse a Jesús dejando su seguridad, su poca seguridad que tenía, nos habla de un acto de fe. Y miren lo que sucede. Y le dice a Jesús, se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira la pregunta que le hace Jesús. Señor. ¿Sabe esa palabra Señor? Usted tiene que entender la connotación de peso que tenía para aquellos días. Gobernaba Roma. La palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios. Y al César de Roma, los emperadores, eran a los únicos que se les decía Señor en aquellos días. Se les reconocía como el Kyrios, el Señor. ¿Y sabe qué hacía esto en el corazón de los César? Soy el dueño de la tierra. Soy el todopoderoso de las naciones. A Jesús, cuando se le llamaba Señor, y usted lo lee en los evangelios, no es simplemente una palabra de educación, una palabra de honra, Señor, o de respeto. Es el reconocer la divinidad que hay en Jesús, lo santo que hay en Jesús, la santidad que hay en Jesús. Aquel leproso comenzó con las palabras correctas: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, verso 3, extendiendo la mano, ¿qué dice la palabra? Lo tocó. No sé si puedes verlo. Yo soy dibujante y yo siempre tengo una imagen. Cuando algo lo leo, algo, se me viene una imagen a mi mente. Jesús toca a alguien leproso cuando no era normal este acto. Imagínense la cara de los discípulos, de la gente que estaba alrededor de Jesús, mirando a Jesús. ¿Cómo tocas a un leproso? ¿Sabe qué me hace eso entender? Que el Señor nos acepta tal y como somos. Que Dios nos aprecia, que Dios nos ama, seamos ricos, seamos pobres, estemos muy jóvenes o ya los años nos están pesando. Dios nos ama más allá de nuestros errores,
más allá de aquellas cosas que hicimos mal en la vida. Muchas veces vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones en la vida. No es que muchas veces decimos, Dios nos castigó, Dios me castigó. Y si somos sinceros, muchas veces lo que llamamos castigo de Dios es simplemente las consecuencias de nuestras malas decisiones en la vida, de falta de sabiduría. Sin embargo, sea que seamos inocentes o seamos culpables, este relato nos habla de que el Señor siempre nos acepta y que Él puede tocar nuestras vidas. Dice que Jesús lo tocó y mira lo que no solamente lo tocó, le dijo, quiero, sí quiero ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Sí quiero ayudarte, Luis. Puedes decir tu nombre, sí quiero ayudarte. Dios nos quiere ayudar. Le tengo esa buena noticia esta mañana. Dios nos quiere ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere ayudar. Bueno, yo dije mañana porque ya todo está oscuro. En esta tarde, ya noche, no sé ya ni qué hora es. Dios nos quiere ayudar. Sí quiero. Ese sí quiero no es solamente para un leproso. Ese sí quiero no solamente es un registro de los evangelios de hace 2000 años. Es una expresión del amor de Jesús por el ser humano. Es una expresión de la fidelidad de Jesús, de Dios, por los seres humanos, por ayudarnos, librarnos de nuestros problemas. Y dijo, sí quiero, sé limpio. Y en esta versión dice, queda sano. ¿Y qué dice el texto al final? Al instante la lepra desapareció. Hace 36 años, a mis 20 años, yo leía esto y yo decía, esta película está muy buena. Y veía a mi padre enfermo con una sentencia de 6 meses de vida. Y decía, ¿será que Jesús hoy nos puede ayudar? ¿Será verdad esto? Era ateo. Tengo que confesar un pecado o algo que yo hacía mal. Yo me iba a lugares donde habían cristianos en una plaza predicando y yo iba a burlarme con mis amigos. Les gritaba, los amenazaba, perdónenme. Yo amenazaba a cristianos cuando empezaban a hablar de la Biblia. O te callas o te golpeo. Yo no creo en Dios. Y ahora me encontraba leyendo algo que mi mente era sacudida. ¿Será que es verdad que Dios puede ayudarnos? Sí quiero, sé limpio. Y dice que al instante aquel hombre quedó sano. Rápidamente le voy a leer del verso 5 en adelante. Dice en el mismo capítulo 8, entrando Jesús en otra ciudad, Capernaum, vino a él un centurión romano, un oficial romano, déjalo allí, se le acercó y le rogó a Jesús. Pasa el siguiente verso, porque él estaba rogando y le dijo a Jesús, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Ahora déjeme ayudarle. Estamos en Israel, Capernaum. Judíos y romanos se odiaban. Un centurión es un grado oficial en el ejército romano que no se ganaba con buenas calificaciones. Centuria. Podían llegar a ser jefes de más de 100 soldados, 200, 300, 400 soldados. Para que un oficial fuese nombrado centurión por el Roma, por algún general, escuche, tenía que haber demostrado fidelidad al Quirius, al César. Si el César mandaba a matar en un pueblo mujeres y niños, saquen, destruyan todo, quemen todo, aquel soldado tenía que demostrar obediencia
ciega y esforzarse por su Kyrios, el hombre. Un centurión romano tenía una historia. La mayoría de los centuriones romanos no recibían el rango porque eran primo del amigo de fulano. Eran porque habían demostrado en el campo de batalla, en el campo de la guerra, en el campo de la conquista, que eran sanguinarios y capaces de matar por el César. Un romano, y menos un oficial, jamás le rogaría. ¿Sabe qué es rogar? Usted sabe lo que es rogar. Por favor, ayúdame, por favor. Habla de un acto donde tú no te olvidas de tu orgullo, te olvidas de tu soberbia y por aquello que estás suplicando. Dice que aquel centurión romano apreciaba a aquel joven siervo que atendía en su casa. No sé en qué lo atendía, pero dice que se acerca a Jesús rogándole, un centurión romano a un judío, y le dice a Jesús: Señor, le dijo a Jesús, mi Kyrios, tú eres mi Señor. Que un romano le dijera a un judío, a un maestro judío, a Jesucristo, le dijera Señor, no era cualquier cosa. Estaba reconociendo en Jesús su santidad. Estaba reconociendo en Jesús la pureza, la deidad que había en Jesús. Y le dijo: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores, atormentado. Jesús le dijo: yo iré a tu casa y le sanaré. Iré a sanarlo. Continúa el verso, por favor. Señor, dijo el oficial, no soy digno. Miren la humildad que este hombre estaba teniendo delante de Jesús. Yo aprendí esta lección hace 36 años. Mi altivez, mi incredulidad de mi manera de expresarme de Dios tuvo que cambiar. Porque a veces podemos hablar mal de Dios por el mal ejemplo de las personas, de las religiones. Pero Dios nunca nos ha fallado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca nos ha fallado. Han fallado los hombres, han fallado las religiones, pero Dios siempre se ha mantenido fiel. Aquel hombre dice, le reconoce en Jesús su condición de pecado. No lo dice el evangelio, pero tal vez era un asesino, tal vez era una persona que ha hecho grandes cosas, y dice: no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo sanará. El evangelio continúa diciendo que aquel hombre, cuando Jesús le dijo: ve a tu casa, que él está sano. Cuando el centurión llegó a su casa y preguntó a sus otros siervos, encontró a su siervo joven de pie. Estaba paralizado, ¿verdad? Estaba con fuertes dolores. Lo encontró de pie, lleno de salud, lleno de vida. Y dijo: ¿a qué hora se levantó? Y le dijeron: a tal hora. Era la misma hora en que Jesús le había dado la palabra. Quiero terminar simplemente recordándoles: mantengamos la fe en el Señor. Mantengamos la humildad delante de Dios. Usted no me conoce a mí. Usted no tiene por qué honrarme en nada ni respetarnos. Simplemente somos personas. En la medida que va pasando el tiempo, se va a ir dando cuenta de quiénes somos, como nosotros de ustedes. Pero se trata más allá de que soy pastor o no soy pastor. Se trata de que tenemos un Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Y ese Dios maravilloso hoy puede seguir ayudándonos. No importa nuestro pasado, no importa nuestros errores, no importa lo que hayamos hecho mal, el Señor nos ama. Les bendigo en el nombre de Jesús y podamos experimentar de Dios el hacer el bien.